El documento fue elaborado por el Sindicato de Trabajadores de la Jornada, Radio Educación, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y el Sindicato Nacional de Redactores de la Empresa. De la prensa. A 30 años del asesinato de Manuel Buendía, los periodistas pertenecientes a distintas organizaciones sindicales, laborales y de apoyo al gremio, estamos reunidos hoy aquí para recordar una fecha triste, pero importante para el ejercicio periodístico. El 30 de mayo de 1984, cuando el autor de la columna Red Privada del diario Excelsior, Manuel Buendía Tellez-Girón, fue asesinado a las afueras de un estacionamiento público en la Avenida de los Insurgentes, cerca de su cruce con Reforma, a unas cuadras de aquí. Este asesinato, altamente reprobable, no fue solo un ataque personal contra un periodista que incomodó a los poderosos con sus publicaciones, sino un parteaguas en la defensa del derecho a la libre expresión, a la libre manifestación de las ideas y al ejercicio crítico del periodismo en el país. A partir de ese día, las cosas ya no fueron iguales, porque los periodistas tuvimos la violenta confirmación de que nada ni nadie, más allá de nuestro propio tesón o voluntad, podrían defendernos de la violencia ejercida, sino con la complicidad, por lo menos de la complacencia de autoridades no dispuestas a defender el derecho a la libre expresión ni al ejercicio seguro de nuestra profesión. Desde entonces han pasado ya 30 años y las cosas no se ven mejor. Regímenes han ido y vuelto, incluso hubo alternancia partidista en el gobierno federal y parece que las cosas no cambian. Año con año, en esta misma plaza, los periodistas nos reunimos a exigir el respeto a nuestra integridad física, al ejercicio pleno y democrático de nuestro derecho de expresión y del derecho de la ciudadanía a informarse libremente. Pero la realidad sigue siendo violenta y peligrosa. Las cifras de la Casa de los Derechos de Periodistas dan cuenta del aumento de las agresiones que van desde amenazas hasta asesinatos, pasando por la violencia verbal, la intimidación y las advertencias de no publicar esto o aquello. La Procuraduría General de la República cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos contra los periodistas que, en realidad, no ofrece la protección y el respaldo del Estado que exigiría un asunto tan delicado. Más allá de los mecanismos formales o no que nos hemos dado los periodistas para defendernos mutuamente, los mecanismos del Estado no han resultado efectivos y la Fiscalía de la PGR se mantiene, como muchas dependencias públicas, como un elefante blanco que no cumple con su cometido. A 30 años del asesinato de Manuel Buendía, la certeza laboral de los periodistas es una mera aspiración, sobre todo en un contexto de reforma laboral cuyo hilo conductor consiste en la flexibilización laboral, es decir, reglas que benefician más al patrón que a los trabajadores, y cuando el clima abiertamente es antisindical, y esto ya quedó sembrado desde el sexenio anterior. La estabilidad laboral prácticamente ha desaparecido. Los periodistas que laboran sin contratos formales ni prestaciones de ley, con sueldos muy por abajo de sus capacidades y exigencias, son la gran mayoría. Sobre la cabeza de muchos pende la amenaza del desempleo y, salvo casos excepcionales, la cláusula de conciencia, el respeto al derecho de secrecía de las fuentes y el respaldo jurídico del medio ante una situación jurídica determinada son simples sueños. En este contexto, el acto que hoy nos reúne es una exigencia, una nueva exigencia para que acabe la impunidad que persiste en torno a la mayoría de los asesinatos, desapariciones forzadas y otros abusos graves contra los periodistas. En la República Mexicana, las y los periodistas, a ellos se nos ha negado el derecho al trabajo digno, esto es, al trabajo decente. Este implica libertad de asociación y contratación colectiva, seguridad social,
salario digno y empleo estable. Hay que reconocer que apenas 3% de los periodistas están afiliados a un sindicato. El resto, cerca de 30,000 trabajadores, se encuentra desprotegido y enfrenta solo y por su cuenta la afectación de sus derechos laborales, mientras enfrentan situaciones de alto riesgo que ponen en peligro su vida. Quienes han sido asesinados en el cumplimiento del ejercicio periodístico han dejado desprotegidas a sus familias, dado que en general son contratados como freelance, sin prestaciones ni derecho a la jubilación y sin estabilidad. Dado este panorama, el 13 de julio de 2011, en el contexto del análisis de la reforma laboral, el entonces diputado Francisco Hernández Juárez presentó una iniciativa de ley discutida y analizada por los periodistas del Sindicato de la Jornada y del Sindicato de Notimex, pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores. Esa iniciativa se propone como proyecto de ley o como un decreto para regular el trabajo en los medios de comunicación, fijando obligaciones al patrón como dar seguro de vida, asumir la defensa legal del periodista, otorgar seguridad social, establecimiento de un salario mínimo profesional que permite el acceso a un trabajo digno. El proyecto quedó en la congeladora y es importante también retomarlo, pues la libertad de expresión exige garantías laborales y es parte fundamental de la construcción de la democracia en nuestro país. Son 30 años de la muerte de Buendía. Muchos jóvenes casi de esa edad no conocen quién fue Manuel Buendía, saben que fue un gran periodista que mataron. Al respecto, el Sindicato de la Jornada preparó una biografía breve que pueden ustedes consultar en Facebook del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada. Gracias. Gracias, compañeras. Las agresiones, los agravios a periodistas continúan todos los días en este país y en Acapulco, el pasado miércoles, un grupo de personas armadas secuestraron a Jorge Torres Palacios, un compañero que durante muchos años fue periodista, pero que después de que asesinaron a su padre y a su hermano, dejó la profesión y se dedicó a trabajar en una oficina de comunicación social. El pasado miércoles lo secuestraron y hasta el momento no hay avances en la investigación de parte de la Procuraduría del Estado de Guerrero. Ahora les solicitamos a los compañeros periodistas y al licenciado Juan José que nos hagan el favor de colocar la ofrenda floral